Muy buenos días, Dios les bendiga. En esta mañana le doy gracias a Papito Dios por cada uno de ustedes, mis niños y niñas de Semilleros del Reino. En esta mañana les acompaña la maestra Liliana Morales. Le doy gracias a Papito Dios por este tiempo, por permitirme compartir con ustedes en esta hora. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos de Papito Dios y que sea Él guiándonos en esta hora. Amén. Papito Dios, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por este día tan hermoso que nos has regalado. Gracias por la vida, la salud y por cuidar, Papito Dios, de cada uno de los niños y niñas aquí presentes que escuchan este devocional y por cuidar a sus familias, Papito Dios. Bendecimos tu santo nombre y bendigo esta palabra, Papito Dios, que quede sembrada en lo más profundo de sus corazoncitos y que el propósito tuyo se cumpla en cada uno de estos niños y niñas. Amén. Bueno, este devocional es muy bonito porque aquí vemos todo lo que Papito Dios hizo con el pueblo de Israel después de que murió José, toda la generación de José, la familia de Jacob, todos estos personajes, todas estas generaciones que Papito Dios les dio la promesa a cada uno de ellos sobre la vida de Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, de todas las tribus de Israel. Papito Dios tenía un propósito con ellos, ¿verdad? Entonces, cuando ya ellos estaban allá en Egipto, cuando José se llevó toda su familia para Egipto, pasaron muchos años y todos ellos murieron y ellos antes de toda esta generación morir, ellos se multiplicaron muchísimo. Ellos empezaron a multiplicarse porque fue la promesa que Papito Dios les dio a ellos, que ellos se iban a multiplicar en gran manera, de que no importara la situación que iban a vivir en Egipto, Papito Dios iba a estar con ellos siempre. Pero aquí sucedió algo muy triste pues para ellos, porque ellos, el faraón que vivía en ese tiempo, que gobernaba Egipto, él era un faraón muy duro de corazón. Él no conocía a José, él no conoció la generación de José, ni el Dios en que ellos creían. ¿Qué pasó con este hombre? Este rey empezó a afligirlos mucho. Al ver de que los hijos de Israel empezaron a multiplicarse, porque se cumplió la promesa en ellos, los hijos de Israel empezaron a multiplicarse porque se cumplió la promesa en ellos, empezaron a multiplicarse cada día más y cada día había muchas más personas, mejor dicho, se estaba aumentando más los israelitas que los propios habitantes de Egipto, ¿verdad? Ellos eran tan fuertes los de Israel que ellos aprendieron, a pesar del duro trabajo que les dio el faraón en ese tiempo, porque los israelitas, ellos eran los hebreos, ellos eran los que sabían construir, ellos eran los que hacían los ladrillos, mejor dicho, ellos sabían de toda la construcción, los ponían a trabajar fuerte y ellos aprendieron de todo eso. Pero ¿qué pasó? Que Faraón, él se dio cuenta y él sintió que más adelante ellos iban a tener problemas con los hebreos, con los hijos de Israel, porque el faraón decía, no, esta generación va a ser más que nosotros. Entonces en el corazón de él entró como esa envidia, ese temor, y dio la orden a unas hebreas, las parteras en ese tiempo eran las que atendían los partos de las mamitas que estaban embarazadas. ¿Y qué hacía? ¿Y qué orden mandó ese faraón de ese tiempo? Le dijo a las parteras que todos los niños que nacieran en ese tiempo, solamente los niños no podían vivir, pero las niñas sí. O sea, que les quitara la vida a todo niño que naciera. ¿Por qué? Porque él no quería que los hebreos se multiplicaran en gran manera. Él tenía temor de eso. Pero ¿qué sucedió más adelante? Papito Dios, estas mujeres eran temerosas de Dios. Estas mujeres, en el corazón de ellas había un amor tan grande por Papito Dios que ellas no obedecieron,
la orden de este faraón. Ellas decidieron obedecer al Padre, a nuestro Padre Celestial. Y Papito Dios, ¿qué hizo con ellas? Así dice en Éxodo, aquí dice en Éxodo capítulo 1, 21, nos dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Estas mujeres obedecieron a Papito Dios, prefirieron obedecer a Papito Dios y no a la orden de este rey. Y estos niños muchos de ellos fueron guardados. Papito Dios los guardó grandemente. Y así, niños, en esta mañana, como nos enseña este devoción, fueron guardados. Papito Dios los guardó grandemente. Y así, niños, en esta mañana, como nos enseña este devocional, de que Papito Dios llevó a toda esta generación a Egipto, ¿verdad? Para ellos pasar una prueba difícil. Y se multiplicaron, como les decía ahorita, se multiplicaron en gran manera, se multiplicaron muchísimo, y Papito Dios cumplió la promesa en cada uno de ellos. Pero ¿qué quiso ese faraón? Ese faraón de ese tiempo vio lo que Papito Dios estaba haciendo con todos los hijos de Israel, que se estaba multiplicando y todo esto, y él quiso dañar ese propósito, quiso terminar con la vida de esa generación, de que no crecieran. Asimismo, Papito Dios guarda la vida de cada uno de nosotros, niños y niñas de Semilleros del Reino, que Papito Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros en este día, en todos los días de nuestra vida. Y el enemigo va a querer venir a dañarnos, va a querer a llevarse ese propósito, así como lo hizo en ese tiempo con todos estos niños. Pero como estas mujeres eran tan temerosas de Dios, no obedecieron esa orden. Entonces, ¿qué les quiero dar a enseñar en esta mañana, niños? Que Papito Dios nos ama grandemente, que el propósito de Papito Dios en la vida de cada uno de ustedes se va a cumplir. En el nombre de Jesús se cumple, y que nada ni nadie va a dañar ese propósito. Amén, niños. Entonces, en esta mañana los bendigo, le doy gracias por estar aquí, por compartir este devocional, y que sea Papito Dios guardando sus vidas todos los días de su vida. Amén. Dios los bendiga, los amo mucho.